Buen día, compañeros, compañeras. En el día de hoy, 15 de octubre de 2020, estamos en un nuevo programa. Como todos los jueves, a las 21:30, junto a Alejandro Coll, el doctor, médico psiquiatra, y con mi acompañamiento, exploramos la salud de nuestra América. Pero además de la salud de nuestra América como tema general, vamos viendo esos temas de nuestra historia, de nuestro alma, como analizamos la vez pasada mediante acción poética, que se lo pueden ver en la página, pero también analizamos al ser humano, vamos hacia lo profundo, vamos hacia el fondo de la cuestión. Intenta ir el doctor Cole en su conducción hacia lo que está fuera de la agenda y que siempre postergamos discutir. Y en esa postergación de discutir, terminamos en un problema, y es que no discutimos el fondo de la cuestión, que es la persona humana. Hoy les habíamos prometido un programa bravo, por lo menos bravo en el sentido en que el título no es un título para mostrarle a tu tía gorila, ni a tu abuelo gorila, ni a una persona que quizás no se sienta feliz con ciertos artefactos. Hoy venimos con las armas en las manos. Como todos los jueves a las 21:30 nos podés seguir. Y es un placer estar con el doctor Alejandro Coll, autor de 4 libros, entre ellos uno que pueden encontrar en el Mercado Libre, llamado La salud de nuestra América, una historia, un análisis histórico antropológico. También pueden darle me gusta y comentar y hacer sus preguntas mediante vaya pasando el programa. Con mucho placer los recibimos. ¿Cómo le va, doctor Cole? Hola Casey, muy linda introducción hiciste hoy, sobre todo porque sí es cierto, es específicamente nos estamos dirigiendo al alma, ¿verdad? En este momento, más que a la salud en general, más que a la política en particular, más que a, qué sé yo, a diferentes rumbos que se pueden tomar, apuntamos directamente al alma. Y esta vez, hoy vamos a apuntar al alma con las armas en la mano, efectivamente. Habíamos dicho la semana pasada, nos habíamos ocupado de la acción poética y habíamos dicho, no en términos conceptuales, sino en términos de ejemplos y de acciones más que de conceptos puros, algunas cuestiones que vendrían a querer decir, digamos, en términos más conceptuales, que la acción poética es la disciplina o la poesía, digámoslo así. La poesía es la disciplina que se ocupa de la producción de los discursos, pero no de los discursos en términos representativos, o sea, discursos acerca de lo que está, sino discursos en términos significativos. En términos significativos quiere decir de aquello que podría estar, de aquello que no nos está dado, de aquello que podría ser, que aún no es, y que pasa más por nuestros deseos, por nuestras expectativas, por nuestros sueños y por nuestros anhelos. Y que cuando logran ser puestos en palabras, cuando esas palabras son, ahí sí, son representativas del conjunto de una comunidad, esos sueños pueden pasar a ser convertidos en acciones. Miren, curiosamente pasó algo sí, casual, algo casual. Quiero pensar así, o vaya uno a saber qué interpretación puede hacer. Pero justamente Rodríguez Sá dio una conferencia el viernes pasado. Y en la conferencia obviamente le preguntaban qué opina de Alberto Fernández. Entonces él explicaba que no hay plan de gobierno, que esto, que lo otro. Dice, pero básicamente le dice el interlocutor, ¿qué le faltaría? Se queda, hace una pausa en el discurso Rodríguez Sá y dice, le falta sueños, le falta soñar más, le falta decir cuáles son sus anhelos, cuáles son
las expectativas que él tiene para el futuro, ese tipo de cosas no están en nuestra sociedad hoy, no están en nuestra comunidad. No estamos hablando de un futuro, ¿me entienden? Estamos hablando de un destino. ¿Cuál es nuestro destino como comunidad en este momento? No en el pasado. ¿Cómo en este momento y no en el pasado? Sí, obviamente hay una relación, pero ¿cuándo lo decimos sentidamente? ¿Cuándo lo expresamos de esa manera? Bueno, ahí es donde aparece la poesía, en la destreza, en la capacidad, en el arte de poder poner en palabra esos anhelos. Bueno, ¿y yo acaso no lo estoy diciendo ahora? No, yo estoy diciendo un como sí, lo que habría que hacer, no lo estoy haciendo ahora. Ya digo, lo intenté hacer el día de que hablamos de la historia de amor, en alguna medida. Pero bueno, no es propio, ahora solamente estoy hablando acerca de ese discurso, no me estoy poniendo en ese discurso. Bueno, ¿qué nos toca para hoy? Vimos la semana pasada las consecuencias de una epidemia, vimos que esa epidemia, la de 1871, fue ocasión para que esos discursos significativos propios de lo poético surgieran en aras de un futuro saludable en manos de los higienistas. Vimos que esos higienistas efectivamente articularon un discurso significativo que fue capaz de pelearle el espacio a otro discurso significativo que había en nuestro espacio cultural, que era el discurso de Alberdi. Pero todo se dio en un marco liberal, todo se dio en un marco entre liberal y progresista, diríamos hoy en día. En aquel entonces tampoco se diría todavía reformista, pero a eso apuntaba. Vimos también un límite, que era el límite de que la población estaba evocada en ese discurso, no estaba organizada. Bueno, era propio del campo liberal. Hoy vamos a ver otra cosa. Antes que nada, y con rumbo a esto, y ya que hoy estamos con las armas en la mano, quisiera evocar un recuerdo. En la década del 80, cuando nos fuimos, los militantes de la otra época, nos fuimos de las organizaciones políticas y nos juntamos entre nosotros, o sea, aquella juventud peronista que dejó las organizaciones de cuadros y empezó a buscar nuevas formas de lucha frente a un sistema llamado democrático con Alfonsín, pero que era una base partidocrática que procuraba solamente gestar los intereses del poder foráneo. Empezamos a llamar a nuestros mayores, ¿no? Entre ellos, unos compañeros que venían de Montonero, lo trajeron a Cacho Arcade. Cacho Arcade cenó con nosotros varias veces y nos contó algunas historias. Yo las recuerdo sobre todo por el tamaño del personaje, ¿no? Una de las cosas que Cacho nos contó fue cómo empezaron en la resistencia peronista, o lo que después fue la resistencia. Entonces la pregunta nuestra es, bueno, ¿qué hicieron ustedes? Un buen día vivían en el paraíso, vivían en la comunidad organizada, golpe de Estado, quedan en la calle, fusilamientos, demás, y ustedes organizaron la resistencia. Sí, Cacho Arcade nos miraba con una cara medio como diciendo, están idealizando la cosa, y después se soltó y nos dijo, no era así. Hasta que llegamos a organizar la resistencia pasó mucho tiempo. Dice, al principio, lo único que atinamos a hacer es a ir e insultar, ir a la casa de los militares golpistas, tirarles piedras y agarrar, y otra cosa que hacíamos, nos lo dijo en secreto, como quien habla en secreto, nos dice, nos poníamos en la puerta, le orinábamos y le defecábamos en la puerta. Está bien, me impactó el relato porque uno nunca pensó que esas fueran las primeras armas de la resistencia, pero si lo decía Cacho Arcade, bueno.
Con el tiempo, yo me recibí, empecé a ver pacientes psiquiátricos, empecé a ver algunos pacientes muy graves que no podían expresar cuando sentían una situación de desagrado muy grande. Entonces ahí me acordé de Cacho y decía, ¿cuánto sufrimiento debe haber cuando uno no tiene palabras para poder traducir sus sentimientos en un discurso que pueda llegar a los demás? Y sentí como que él había pasado por eso. Y después pensé, pucha, logró ir desde esa situación hasta hacer tacorralo, ¿verdad? O sea, la lucha, la guerrilla tucumana, aquello que, bueno, vale más por los esfuerzos y por el denuedo demostrado en eso que, pero bueno, dejémoslo así. Claro, en todo este periodo, Cacho Ercadí había sido designado como un bandolero, como un delincuente, él y sus compañeros. Nosotros lo vemos como figuras insignes de la resistencia peronista. Pero esa era su condición inicial. Bueno, esta era la realidad sucia de la cosa, y no fue la única vez. Yo hoy quiero mostrarles un ejemplo tomado de la política ahora, donde vamos a ver el contraste entre entre lo que se supone que es una política según el concepto urbano y burgués, y lo que es la política en realidad, la poética en realidad, ¿verdad? Antes de empezar, Casey, algo que decir? Sí, usted, y con todo respeto, Sí. le voy a hacer dos preguntas difíciles de responder quizás. Usted dice que Alberto Fernández no tiene rumbo o no tiene sueños, pero él dijo que quería ser como Noruega o Finlandia. Por otro lado, usted habla de la epidemia de coronavirus, pero la OMS dice que es pandemia. ¿Por qué se refiere y utiliza estos métodos? Bueno, te aclaro, el que decía que a Alberto Fernández le faltan sueños no era yo, era Rodríguez Sá. Por eso digo, el otro día estábamos hablando de este tema y al día siguiente Rodríguez Sá estaba diciendo esto respecto del gobierno. A mí no se me hubiera ocurrido decirlo respecto de Fernández, pero bueno, simplemente mostrarles una aplicación que él estaba haciendo en todo caso de un concepto que tomó en el mismo sentido en que lo tomo yo. Por otro lado, el tema de la pandemia, que no es un tema que estemos abordando hoy, es una designación económica, ficticia, de negocios, recordemos, porque el concepto de pandemia que se usa, que se empezó a usar ahora, no era el concepto tradicional convalidado por los médicos. El concepto de pandemia, hasta que vino el COVID, era otro, diferente al que están usando ahora. Entonces ahí hay una ilegitimidad del concepto actual de pandemia, pero lo dejo acá. Sigo ahora al ejemplo que les quería mostrar de lo que es una poética en el terreno de la política. En 1898 ustedes saben que los Estados Unidos hicieron irrupción en América Latina como potencia imperial. Habían terminado la conquista del oeste y con esos mismos caballos, con esas mismas concepción del ejército que tenían en la conquista del oeste, se subieron en los barcos e invadieron el Caribe. No solo el Caribe, Cuba, Puerto Rico, Guam, las Filipinas, se desparramaron por todos esos lugares. Era muy pintoresco ver esos desembarcos de los Marines, visto ahora, en ese momento no, obviamente. Pero era muy pintoresco porque eran los mismos caballos, era la misma dinámica que tenían en la conquista del oeste. Entonces uno veía bajar del barco los mismos tipos incluso que habían peleado contra los Sioux. Bueno, sea como sea, ellos invadieron
esos lugares y rápidamente a lo largo de América Latina empezó a haber una respuesta a las invasiones yanquis. Primero, fíjense ustedes, hubo manifestaciones poéticas casi inmediatas respecto de esos hechos, pero salidos de las exquisitas plumas de los poetas modernistas. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Y más o menos organizaron el discurso haciendo una estética de la denuncia. Denunciaban por vía de un lenguaje muy exquisito, propio de los ámbitos muy educados y refinados, lo que para ellos significaba esa invasión. El primero en hacerlo fue José Enrique Rodó, el uruguayo. En 1900 publica el Ariel. El Ariel habla de Calibán, ¿verdad?, como el imperio de la materia, donde los principios y valores espirituales se encuentran extraviados. Pero a su vez Ariel es quien lo encarna y quien lucha contra Calibán. Yo les hago una pregunta. Ustedes lo conocen a José Enrique Rodó del secundario. Quizá alguno de ustedes haya leído el Ariel de Rodó, yo no. Bueno, pero la cuestión que quedó ahí, nosotros no usamos el lenguaje de Rodó para decir, acá viene Calibán, calibano marxista, ni Calibán ni marxistas, peronistas, no suena. Esto no fue usado por la gente, no fue un discurso popular, quedó en el Ariel. En 1904, Rubén Darío prueba su pluma en el mismo sentido. Escribe un poema a Roosevelt. En Roosevelt encarna al invasor, a los Estados Unidos. Y escribe así: eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla español. Aún, decía. Aún. Bueno, estamos, ¿cuántos años? 1904, 2020, 116 años, todavía estamos acá, hablando español y rezando a Jesucristo. Por suerte, le erró. Además, este hombre es un poco deprimido, depresivo, me parece. Necesita un psicoanalista. Podía haberlo ido a ver a Freud. Miren, en la misma época. Pero eso, dejémoslo de lado. Poco después, José Martí lanza su pluma y también escribe justamente en Nuestra América, de ahí toma el nombre este programa, de Nuestra América, la salud de Nuestra América, ¿verdad? En Nuestra América escribe así: el tigre, le llama al opresor, dice, el tigre, espantado del fogonazo, vuelve de noche al lugar de la presa, no se le oye venir, cuando la presa despierta, tiene al tigre encima. ¿Este lenguaje nosotros lo usamos? No. El poema Roosevelt no nos lo enseñaron siquiera en el secundario. Es poco conocido, quedó ahí de costado. Este escrito de Martí también quedó de costado. Fueron las palabras que él usó muy lindas, pero tampoco solemos decir ni tigres ni marxistas peronistas, no, tampoco va. Bueno, ¿y de dónde? ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo nombraron esa realidad nueva que les aparecía y que es el que hacía exclusión y frente a la cual se abría un tiempo nuevo? En 1895 nace alguien. Nació otro más. Este se llamaba Augusto César, este chico. No nació en la Argentina, este nació en Nicaragua, Augusto César. Era hijo de un cafetalero y de la chica que limpiaba la casa del cafetalero. O sea, lo que en la época se decía hijo ilegítimo.
El chico creció en una situación donde ustedes se imaginan en la época, cuestionado por ese hecho. Cuando creció, un buen día alguien se le ríe y lo insulta respecto de esta condición de hijo ilegítimo que él tenía, y él, en lugar de agarrarlo a piñas, saca el revólver y lo mata. Augusto César empezó a ser perseguido por la policía. Se convirtió otra vez en un bandido. Sus palabras no alcanzaban para decir nada de esto, siguió siendo un bandido. Tanto lo corrieron, fue escapándose de ciudad a ciudad ahí en Nicaragua, hasta que ya no aguantó más, viviendo de la rapiña y de lo que pudiera conseguir por ahí, se fue a México. Llegó a México, buscó ser obrero en diferentes lugares, finalmente se asentó en Veracruz, pasó ahí un tiempo trabajando para las petroleras que recién empezaban después de la Revolución Mexicana, década del 20. Seguramente ahí también calzaría su arma, pero ahí no impresionaba, porque ahí todo el mundo cargaba armas, todos venían de la Revolución Mexicana, y si a este se le ocurría sacar el arma, otros la iban a sacar antes. Así que era uno más. Cuando prescribió su condena, fue enjuiciado, todo, se volvió a Nicaragua y se encontró con la invasión norteamericana de Nicaragua. Se puso en contacto con el Partido Liberal, empezó a organizar milicias. Augusto César Sandino empezó a encabezar la lucha, ¿cómo se llama? La lucha contra los Estados Unidos. Y, claro, Augusto César Sandino era analfabeta. Él no escribía, no sabía poner su firma y nada más. Cuando tenía que escribir algo, tenía que llamar a alguien que se lo redactara. Pero entre otras cosas, cuando le venían a relativizar, venían con planteos intelectuales y venían a decirle qué opina él de este y el otro, él decía, sentó desde el principio bien claramente, que la nación no se discute, se la defiende con las armas en la mano. Eso se volvió una consigna. La nación no se discute, se la defiende con las armas en la mano. Pero ese fue el comienzo de una ofensiva que nosotros sabemos cómo terminó. Sabemos que Sandino le ganó a los norteamericanos, que los logró echar en el año 33, que se tuvieron que ir por la guerra que él le dio a ellos, pese a las cosas que los norteamericanos le hicieron, que fueron muchas. Él tuvo que aguantarse el primer bombardeo aéreo. Tenía sitiada una ciudad, se juntaron todos en torno a 2 manzanas, cuando ya tenían a los soldados norteamericanos a tiro ahí para terminar con la cuestión, los aeroplanos comenzaron a volar en diferentes y varias direcciones, buscando a Sandino, queriéndolo matar. Primera vez en la historia de la humanidad que se veían máquinas voladoras que tiraban bombas sobre la gente. Bueno, más allá de ese tipo de cosas rarísimas para la época, Sandino logró echarlos. Ahora, esa es la acción militar de Sandino. ¿Esto fue solamente una acción militar? No. Sandino es mucho más que esto. ¿Por qué? Porque si yo les digo, a ver, por ejemplo, ¿a ustedes les suena un concepto conocido, liberación nacional? Los mayores, los que estamos acá, ¿no? Luchamos por la liberación nacional y no formamos parte de un movimiento popular y no luchamos contra el imperialismo. Bueno, todo ese campo semántico que se dibuja con estas palabras fue creado por Augusto César Sandino. Él fue el que empezó a hablar este lenguaje. Usted decía, no, fue Perón. No fue Perón. Ahora vamos a ver cómo se llega hasta Perón. No fue Perón, fue
Sandino en Nicaragua en la lucha con los yanquis. Y era analfabeta. ¿Y cómo construyó este lenguaje? Lo construyó con las armas en la mano, no escribiendo en el escritorio, ni vistiéndose de saco y oliendo deliciosas flores. No. ¿Cuáles son las palabras que conforman este campo semántico que se gana, por supuesto, la categoría de poético? Poético, ¿por qué? Porque está delineando un mundo nuevo. La palabra yanqui existía, sí, pero no existía en el sentido en que él le dio. La palabra yanqui había sido usada por durante la guerra de secesión por los del sur para designar a los del norte. Bueno, eso no era lo que estaba queriendo decir Sandino. Estaba queriendo decir otra cosa. Movimiento nacional. Movimiento nacional. Es cuando nos quieren decir a los peronistas que somos fascistas. ¿No? Eso es de Mussolini. Eso es Mussolini, sí. Sandino lo tomó porque lo seguía Mussolini. No, es en otro contexto. Toma las palabras, pero le da un sentido nuevo. Y esa palabra, a su vez, toma ese sentido justamente cuando aparece en el contexto de esta lucha y de este campo semántico que él va mencionando. Claro, hay palabras que no aparecen. Él, por ejemplo, hablaba del invasor morfinómano yanqui. Ahora ya no usamos más la palabra morfinómano, ahora usan sildenafil los ejércitos de Estados Unidos para mantener el estado de las tropas. Ya no usan la morfina, ¿verdad? Pero bueno, él los denominaba así. Liberación nacional, imperialismo, dependencia, movimiento nacional y popular. Todo eso son palabras que empezó a utilizar Sandino. Ustedes saben que luego de la... A ver, voy a parar acá. Casey. Muy bien. Usted mencionaba a Sandino como un referente de las armas en la mano. Y Perón, que nos habló del concepto de nación en armas, ¿no le parece que hablar de armas es ir contra el progreso social, la paz y la armonía? Mira, esto es la situación, estoy describiendo, haciendo un relato histórico respecto, en este momento estoy pasando por la figura de Sandino. A él le tocó vivir las cosas así y tuvo que defender a su nación. Lo que de acá yo quiero enfatizar es que hay verdades que no se discuten, hay preceptos básicos que fundan concepciones de la vida y que dicen dónde cada uno está parado. Esto de la nación no se discute, sino que se defiende con las armas en la mano. Obviamente vale para la época de Sandino, no vale en el mismo sentido para nuestra época, a menos, es decir, literalmente. Pero si uno lo toma en el sentido de que no todo es relativo, pues podemos decir que hoy también hay verdades que no se discuten. Claro que si salís con las armas en la mano, no sé, te van a llevar preso, obviamente, acá, no es, vas a estar anticuado, digamos, no son los medios de lucha actual, pero sí que se deba defender determinadas cosas, los supuestos básicos donde asenta la vida de cada uno, de la misma manera en que lo mencionaba Sandino. El tema es que este campo semántico que fácilmente podemos vivenciar como propio, como decir, nosotros participamos de ese campo semántico que Sandino, de esa poesía que Sandino creó, fue tomado por otros. El principal, que lo tomó ya en 1928, fue Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú. Haya de la Torre había fundado el APRA, o sea, un movimiento nacional de las mismas características de lo que decía
Sandino, un movimiento popular, ¿verdad?, que llegó a ser un movimiento nacional, y tomó el lenguaje de Sandino. Víctor Raúl Laya de la Torre empezó a hablar en el antiimperialismo y el APRA ya se ve asomar ese discurso. Él luchaba contra el imperialismo yanqui, por lo menos en la década del 20. Víctor Raúl Laya de la Torre fue un gran difusor, un gran divulgador de este marco conceptual. Muchos países, muchas fuerzas en diferentes países lo van tomando, el discurso que Laya de la Torre divulgó. Forja, en la Argentina, se hace cargo de ese discurso, es decir, aquellos radicales personalistas que a la muerte de Irigoyen continúan valorando el movimiento popular que el líder había llevado hasta convertirlo, como él mismo decía, en un movimiento nacional, y llegaron al peronismo. En Chile el Partido Socialista, fundado en 1933, hizo lo mismo. En Venezuela la Acción Democrática, que fue fundada en 1941, hizo lo mismo. Y en Colombia, Jorge Eliezer Gaitán, el líder popular que también luchó contra las bananeras, contra la injusticia social, pero fue asesinado en 1948, pues también habló este lenguaje. Y curiosamente, él que produjo junto con Víctor Raúl Laya de la Torre, digamos, una gran masa bibliográfica, cuando uno lee los libros de Jorge Eliezer Gaitán, uno le parece estar leyéndolo a Perón. Tiene el mismo lenguaje, por supuesto tiene la misma visión, tiene los mismos enemigos, luchan tanto Laya de la Torre como como Jorge Eliezer Gaitán, ya no luchan con las armas en la mano, sino que luchan contra, ¿cómo se llama?, contra el imperialismo económico. Sobre eso escriben y sinceramente fíjense, en mi biblioteca yo tengo los libros de Jorge Eliezer Gaitán al lado de los de Perón. Siempre me parecieron que eran una prolongación del pensamiento de Perón. Y así se fue divulgando ese discurso hasta llegar ¿a quién? A ustedes que me están escuchando, a mí, a nosotros. Aparentemente, por lo que la historia muestra, ese discurso fue muy efectivo. Hemos llevado a cabo más de un siglo ya valiéndonos de ese discurso y por algo nos valemos de él. Muchas causas han sido construidas en su nombre, muchas pujas populares lo han adoptado y muchas han salido triunfantes. Eso nos muestra cómo esa poética pudo dar lugar a una política, a muchas políticas según los países, ¿verdad?, que permitieron ser victoriosas. Tanto así que hasta el día de hoy no ha sido reemplazado ese discurso. Casey. Casey, además de tus preguntas, podés transmitir las preguntas de las personas que mandan mensajes. Yo no las puedo leer desde acá, no me da tiempo. Bien, entonces leemos algunos mensajes que van llegando de los que nos están escuchando, particularmente los mensajes, algunos no tienen preguntas, y entonces nos dice Gaby Soto, obviamente vas a poder responder, cuando se toman las palabras provenientes de un contexto determinado y no se adecuan al contexto actual, se incurre en un serio error. Cristina Pasos dice, Sandino no podía pelear de otra forma por el contexto de su tiempo. No solo los saninistas se han encontrado en esta disyuntiva, los mexicanos y nosotros años después. Diego Javier Aníbal, hay que ponerse en contexto y tomar en cuenta que Nicaragua está invadida por el ejército norteamericano. Gabriela Soto, hay varios problemas de tomar las armas, la educación es una, y creo que no solo es la más pacífica, sino que sí es revolucionaria y no lastima a nadie. ¿O sí? Las pujas populares son importantes para producir cambios. ¿Cuáles son sus opiniones frente a los comentarios que han aparecido?
Eh, a ver, yo lo que estoy queriendo mostrar en esta charla no son teorías de lucha, sino mostrar cuál es el rol que cumple un discurso en relación a la acción política. O sea, no me estoy dedicando a analizar las acciones, sino los discursos. Y estoy queriendo mostrarles a través del ejemplo de Sandino, ¿verdad? De Sandino y de todo lo que les he dicho después, cómo ese discurso que nació con las armas en la mano tuvo vigencia a lo largo de los 100 y pico de años que nos separan de ese momento, inspirando diversas causas populares. Por supuesto que puede no aplicarse, por supuesto que ha sido objeto de demagogos que han hablado en su nombre y han intentado o engañado a la población, ha sido objeto de un montón de cosas, de desvirtuaciones, desviaciones, olvidos, pero también de actitudes creativas y de grandes causas. El hecho de que ese discurso se mantenga vigente y no olvidado en una biblioteca como el poema Roosevelt, no tan olvidado como el Ariel de Rodó, o relegado a un segundo plano, como es el caso de esta alusión al imperialismo, a la invasión norteamericana, en el caso de Martí, pues nos muestran de dónde proviene la verdadera poesía. En todos los casos proviene de una situación de guerra. Pues no en todos los casos. Esto es lo que pasó con este discurso en particular. Uno tendría que hacer, claro, nadie se va a poner a hacer un censo de discursos y ver de dónde proceden cada uno de los discursos, ¿verdad? Pero como este es el discurso que ha sido significativo para nosotros, quería mostrar yo la génesis. ¿Cuál fue la génesis de este discurso? Bueno, eso es lo que quería decirles. ¿Qué más, Casey? Llegan también comentarios, por ejemplo, de Norma Ávila, que nos dice, es una fuente donde abrevar valores e inspiración sobre Sandino. Y nos dice Virginia Painseira, ahí va el general Sandino y el Ecuador dibuja el mapa caliente de Nicaragua en mi corazón. Cristina Pasos, en los 70 se discutía cuál era la forma, si por la fuerza o por la educación. Un poco, siempre por la fuerza fue algo más de marxismo, pero por la educación es un altar del liberalismo, ¿no? Gaby Soto, si llega a un mismo fin, el discurso es significativo. Tal como dice, se transforma en acciones. Esteban Luchetti opina, pregunta, ¿un discurso poético y revolucionario? ¿Qué puede responder? Una forma de decir esto que procede de Gaston Bachelard, ¿verdad? Un francés que cuando abordó este tema dijo que la poesía era aquel tipo de discurso que le hacía decir a las cosas lo que todavía no nos habían dicho. Esa es la forma en que también la tomó Paul Ricoeur cuando tomó el discurso de Gaston Bachelard, ¿verdad? Y lo puso en palabras, estamos hablando en un marco europeo. Básicamente estos discursos, digamos, tienen dos formas. Tienen una forma ideológica y tienen una forma utópica. O sea, se estructuran bajo la forma de ideologías o de utopías. Eso, digamos, en la tradición liberal, en la tradición ilustrada. Esa sería la palabra, en la tradición ilustrada. Cuando abrevamos en la tradición hispana, obviamente estos discursos son escatológicos, nos remiten siempre a una perspectiva escatológica. Nuestra pertenencia abreva
en las dos. Por momentos nos manejamos con utopías, nos manejamos también con ideologías que se encuentran permanentemente en pugna. Me refiero, por supuesto, siempre a este orden de los discursos, no al de la práctica política en sí. Y en ese sentido, y alternan con cuestiones escatológicas que raramente están presentes, aunque operan en algún nivel, ¿verdad? Cuando en todos los movimientos, en todos los movimientos populares americanos del siglo XIX y del siglo XX, siempre la escatología ha funcionado como un trasfondo sobre el cual se desarrollan estas utopías e ideologías, ¿no? Eso fue nuestra historia, San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. Cada uno de ellos tuvo su propia poética o vio sus propios, tuvo que entender sus propios problemas en algún momento en términos de una poética. Y si bien desarrollaron algunos de ellos hasta cierto punto concepciones generalmente utópicas, ¿verdad? Siempre el trasfondo cristiano, siempre el trasfondo escatológico en este caso, estuvo presente. Uno dice, bueno, a ver, saliéndonos del discurso nuestro, del discurso que inició Sandino, ¿dónde hay ejemplos en nuestra historia de estas situaciones de nacimiento de universos conceptuales o de universos de creencias, más que conceptuales, de creencias puestas en palabras que inspiraran las acciones? Yo tuve oportunidad de estudiar esto con respecto a la nación en el caso de San Martín. San Martín, cuando pedía al Congreso de Tucumán que declararan la independencia, sus representantes en el Congreso le preguntaban la independencia de qué cosa. La independencia de España, sí, pero si dejamos de ser españoles, nos convertimos en rioplatenses. Sí, ¿y qué conformamos? ¿Qué somos? Somos una nación. Había que darle un sentido a la palabra nación. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la gran nación era sinónimo de imperio para los españoles. Y ellos eran los depositarios de un proyecto, habían llevado adelante un proyecto de gran nación. Entonces, otra vez, si uno decía, nosotros ahora somos una nación, entonces, ¿qué? ¿Somos una nación diferente de España? Seguimos en la camisa de fuerza del mismo orden conceptual que queremos evitar. Y por lo tanto, la guerra de independencia continúa siendo una revuelta interna del imperio español. Bueno, entonces ahí fue donde se dio un gran desarrollo, un desarrollo inicial del concepto de nación, que le permitió a San Martín poder hablar en nombre de la nación cuando salió a dar la lucha por la independencia, ¿verdad? Otra cosa que quiero tomar, ya como trasfondo escatológico de esto, es lo que pasó en la época de Irigoyen. Cuando Irigoyen necesitó, ustedes saben, 1890 fue la Revolución del Parque. En esa revolución nace la Unión Cívica Radical. Irigoyen cuestiona, es decir, dice acá hemos ganado frente a sus correligionarios, a sus correligionarios que decían hemos perdido, nos ganó el régimen, nos batieron por la fuerza de las armas, perdimos. Y Irigoyen decía, no, ganamos. Bueno, durante 3 días estuvieron encerrados discutiendo este tema los principales líderes radicales. ¿Qué alegaba Irigoyen? Irigoyen decía, no, ¿por qué ganamos? Porque hubo un movimiento popular de por medio, apareció un movimiento popular, tenemos que tratar ahora que este movimiento popular se convierta en un movimiento nacional. Bien, eso decía. Tomando las palabras estas que ya empezaban a permear, ¿verdad?
de otros contextos latinoamericanos. Pero cuando tiene que articular su discurso, lo articula justamente como un discurso cristiano. Y ese discurso cristiano que supone que el movimiento nacional es un movimiento cristiano, que el movimiento popular es cristiano, también esas mismas bases las reconocían otros movimientos latinoamericanos. Un poco después que él empieza en 1890 con esto. En 1910, la Revolución Mexicana pasa a encarnar la misma escatología. O sea, cuando alzan los estandartes con la Virgen de Guadalupe, pues están diciendo lo mismo, afiliamos a esa tradición. Y empiezan a basar sus discursos en ese tipo de tradición. Pueden tomar utopías, en el caso mexicano, directamente de Flores Magón. Los hermanos Flores Magón habían sido también poetas iniciales anteriores a la Revolución Mexicana, de corte liberal, pero que habían logrado amalgamar en un discurso una cantidad de anhelos populares que pudieron expresar con claridad y solvencia. Ese discurso de los hermanos Flores Magón fue tomado por la Revolución, permitió a los diferentes líderes organizarse y llevar adelante las acciones que después emprendieron. Contra ese trasfondo, del cual también se alimentaron Emiliano Zapata, Pancho Villa, también estaba la Virgen de Guadalupe. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que todas estas formulaciones poéticas que tenemos en América Latina, que hemos desarrollado, abrevan en estas fuentes, tanto en las de procedencia, es decir, en las de procedencia ilustrada, como en las de procedencia cristiana. ¿Qué dice? Muchas gracias. Ahí Federico Raúl Pedro Ruxo dice: los imperios se forjaron con armas y violencia de todo tipo. Ahora, consolidados, nos venden la cultura globalista de la tolerancia, no violencia y respeto al que miente, ya que todo es relativo. María del Carmen Rayo Paul, muy buena explicación. Gaby Soto, hola doc, se entendió. Norma Ávila, clarísima doctor. Virginia Painseira, la poesía es un arma cargada de futuro. Hugo Malgrejo, a los pueblos no los han movido nunca más que los poetas. Y hay del que no sepa levantar frente a la poesía que destruye, la poesía que promete. Teatro de la Comedia de Madrid, 29 de octubre de 1933, Jorge Antonio. Luego tenemos Cristina Pasos. No creo, por lo vivido, por mí que sea por la educación una forma liberal. De serlo, no hubiera Perón apoyado y gestionado para que los obreros y sus hijos accedieran a las universidades. Hugo Malgrejo nos dice: no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la patria. Esteban Luchetti, la dependencia de la nación. Exacto. Y también nos dice Diego Javier Aníbal: las acciones de fuerza no son exclusivas de experiencias marxistas. Los radicales que terminan confluyendo en Forja primero tuvieron la experiencia que les dio el movimiento de continuidad jurídica en 1932 y la experiencia armada del Comando del Litoral que peleaban por la soberanía popular, que es la libertad de la patria, en Paso de los Libres en diciembre de 1933. Y Laura Gabriela Fanella, aún nos falta poesía. Y este comentario interesante de Cristina Pasos: diferencias entre movimiento popular y movimiento nacional para usted. O sea, es decir, le gustaría saber para usted cuál es la diferencia entre movimiento popular y movimiento nacional. Agregó: sin autopsias ni existiría movimiento ni revolución en todo el sentido de la palabra. A ver, respecto a la diferencia de movimiento popular y movimiento nacional, yo otra vez estoy haciendo un relato y estoy mencionando la forma de evaluación de lo que habían vivido en la revolución del 90 Hipólito Yrigoyen. O sea, él se expresó que si habían ganado ese día en el hecho revolucionario, pese a haber perdido por la fuerza de las armas,
voy otra vez. Ellos, la Unión Cívica, es decir, las fuerzas populares ese día perdieron, fueron abatidas por las fuerzas del gobierno. Estaba muy claro que el hecho de armas lo habían perdido, nadie dudaba de eso. Lo que pasa es que los líderes radicales, entre los que no estaban en primer plano, no estaba Irigoyen en primer plano, opinaban efectivamente esto, hemos perdido, punto, ahí se termina la cosa. En cambio, Irigoyen hacía otra lectura y decía, hemos ganado. Claro, era exactamente lo opuesto. Y decía que hemos ganado justamente porque se había presentado un movimiento popular. Él se expresó así, no yo. Yo lo estoy repitiendo solamente. Ahora, en las acciones posteriores, lo que hablaron esos 3 días, la forma en que se dio el trasvasamiento generacional en esos 3 días, no la sabemos porque lo hicieron a puertas cerradas y las cosas que consignaron por escrito se perdieron. Lo sabemos porque Horacio Ollanarte estuvo ahí en las reuniones y algo escribió en su libro, en el libro Irigoyen, el hombre. ¿Verdad? Ahí está consignado algo de lo que ahí se habló, pero no sabemos mucho de qué pasó. Ahora, lo cierto es que el mismo Irigoyen dijo, está bien, nosotros ahora tenemos un movimiento popular, acá se hizo presente un movimiento popular, y yo creo que hay que seguirla, que hay que seguir las acciones, porque hemos ganado, y este movimiento popular, que fue en el marco de la ciudad de Buenos Aires, tiene que convertirse en un movimiento que abarque a todo el país y por lo tanto en el futuro, no ahora que no lo es, en el futuro se convierta en un movimiento nacional. Bueno, hay escritos posteriores de Irigoyen de la década del 20 donde él habla, finalmente hemos logrado llevar adelante un movimiento nacional, ya como un hecho logrado. Se trabajó en función de eso y se lo logró. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, vamos a Federico, a la afirmación de Federico, que por cierto te debo una de la semana pasada, porque no me quedé muy contento con lo que te había contestado. A ver, todo esto de la poesía sirve si uno siente que no puede, que en la realidad en que están no hay alternativas. O sea, si uno dice, los discursos que hay no me sirven para expresar mis expectativas. Yo no creo en nada de estos discursos, ni en lo que estos discursos me pueden traer como vías para superar la situación en que vivimos. Si yo descreo de todo, necesito redefinir la realidad. Necesito patear el tablero, pero solo a condición de que yo descreo de todos los caminos que existen al alcance de mi mano. Si yo creo que ahora se abren para mí expectativas dentro de esta realidad porque, no sé, porque algo ha pasado y bueno, y entonces sigamos en esta realidad que todavía hay chance, pues bueno, entonces ahí no se necesita la poesía. Porque con los mismos instrumentos que la realidad pone al alcance de tu mano son suficientes para poder revertir los males de la época, o por lo menos eso es lo que vos creés. Bueno, y saldrás a poner tus empeños, tus esfuerzos, en función de esos discursos que ya existen en nuestra cultura y que te permitirán seguir adelante con tus expectativas. El problema es cuando uno ya descree de todo, cuando uno dice acá no hay más nada que hacer, acá no hay salida. Por la razón que sea, vos hoy estás agregando otro elemento a lo que dijiste la semana pasada. Estás diciendo, nos llueven discursos que no nos sirven. Más o menos eso es lo que estás diciendo hoy, ¿verdad? Sí, bárbaro. Ahora, es cierto, en otros momentos hubo discursos foráneos que en alguna medida nos hayan permitido revertir algunos aspectos indeseables de nuestra realidad. El caso fue lo que vimos la semana pasada. Los higienistas tomaron un discurso de los jóvenes radicales ingleses de Manchester de la década de 1830 y con eso hicieron un discurso novedoso, lo poetizaron y al poetizarlo le dieron un arraigo hasta donde
un liberal, un ilustrado puede dar arraigo a algo de esto. Mínimamente podemos llamarlo así porque lograron subsanar esa carencia que las familias perdidas de la epidemia de 1871 todavía sentían porque no había nada que les permitiera significar la muerte de sus seres queridos. Bueno, eso sirvió para eso. A Sandino le aparece una situación diferente. El tema con Sandino es que le aparece un monstruo impresionante. Son los Estados Unidos que invaden todo el Caribe y toda América Central. Y él, ¿qué hace con esto? Se queda paralizado y dice, ay, mamita querida, acá me pasa el método, no sé. No, y transforma, tiene la posibilidad, la capacidad de, en el hecho mismo de enfrentarlos, poder generar ese discurso. ¿Verdad? Ese discurso que se encuentra, por cierto, no se los dije, en el libro Manifiesto Político de 1927, por si quieren consultarlo directamente. Manifiesto Político, 1927. Lo pueden leer en la computadora también, ojearlo. Bien, ahora, nuestra situación, es decir, y así hay muchas situaciones posibles donde los discursos de los que dispones no te son suficientes para poder hacer frente a lo que estás viviendo y para poder revertir la situación, ¿verdad? Lo que vos estás diciendo hoy, a diferencia de la semana pasada, es justamente una de esas situaciones. Bueno, de afuera nos llueven una cantidad de discursos que no nos sirven para nada. Sí, ya lo habíamos dicho. Es lo que el subcomandante Marcos llama discursos chatarra, ¿verdad? Alimentan, entretienen, pero no alimentan, dice. Bueno, está bien, bárbaro. Pero también tenemos los discursos propios, los que provienen de nuestra tradición. Ahora, ¿qué pasa? Esos discursos propios, y es lo que vengo diciendo desde hace varias semanas, si siento que necesito decirlo, es porque no se debe haber entendido o algo ha pasado, que es esos discursos propios tienen que ser reactualizados para poder dar respuesta a los problemas presentes. Solo vamos a obtener nuestras respuestas de esa tradición cultural en la cual tenemos nuestros dos piecitos puestos. ¿Qué significa esto? En esos supuestos básicos donde siempre nos hemos ubicado y a los cuales hacía alusión Hugo Melgarejo recién cuando hacía las citas que hizo. Bien, es ese el sentido de lo que estoy queriendo decir. Por supuesto que es mucho más fácil darse cuenta de esto cuando ya está solucionado el problema, es decir, cuando los nuevos discursos manan por todos lados y uno no tiene más que adscribir a ellos porque encuentra todas las bondades que pueden surgir del hecho de llevarlos y de concretarlos en la práctica, ahí es fácil de verlos. Lo difícil es poderlo hacer ahora que no están. Por lo menos para nosotros, los que no nos sentimos que nada en la realidad nos permite encontrar salidas, como es el tema de la pandemia. Casey. Interesante. Ahí tenemos muchos comentarios, pero además unas preguntas para cerrar. Nos quedan solamente 5 minutos. Y entre el comentario de Hugo Malgrejo diciendo Irigoyen, hemos ganado porque hubo más hombres pidiendo armas que las disponibles, vio el futuro. Y también los comentarios de Federico Raúl Pedro Russo cuando hablaste sobre él, que dijo gracias Doc, comparto y sí. También tuvimos el comentario de Cristina Pasos, que nos dijo y nos preguntó, entonces la mayor virtud de Perón fue la construcción real del movimiento, ese movimiento que había sido pensado por Irigoyen. Por el otro lado, Diego Javier Aníbal nos pregunta, ¿por qué cree que no hay aparentemente poetas revolucionarios en la actualidad? Y digo revolucionario en el amplio sentido de la palabra. Gaby Soto nos dice, lo que hay hoy no sirve, pero sí hay futuro, siempre lo hay. Virginia Painseira, cambio de paradigma, ruptura epistemológica. Gaby Soto, gracias Doc, buenísima la charla de hoy. Virginia Painseira, la épica es importante.
Esteban Luchetti, el movimiento peronista de hoy, lo considera un movimiento coherente en su discurso poético, habiendo tantas ramas como sindicalistas peronistas de derecha, peronistas de izquierda, peronistas progresistas. ¿Cómo puede hacer poesía y que tenga coherencia en este armado político? Diego Javier Aníbal, y no hablo del fosquismo, que a mi criterio no tiene nada de revolucionario. Gaby Soto nos aclara, la pandemia es circunstancial. Doctor Cole. Bueno, ya me mareé con tantas preguntas y tantas afirmaciones. Ya no sé por dónde empezar. A ver, lo que más me pegó de esto, digamos, que han dicho es la afirmación de Cristina. Hay una cantidad de cosas para decir, porque hay muy buenas afirmaciones y cosas que me gustaría poder comentar, pero la afirmación de Cristina respecto de Perón creo que toca un punto donde, sí, claro, es un punto neurálgico. ¿Qué es? Que ustedes pensaron, ese hombre que estaba metido en Martín García, que estaba encerrado en una celda, que ya se estaba despidiendo de la vida, de todo, no sabía si lo iban a matar, nada, en un lapso de 48 horas termina frente al pueblo argentino, en una situación, en la, ¿cómo se llama? En la Casa Rosada, frente a las multitudes, habiendo ganado todo, pasar de una situación negra a una situación brillante. Ahora bien, está frente a todo el pueblo argentino. En ese momento, ¿qué hace? Pide Dios, inspírame. ¿Qué hace? Bueno, de cierta manera hizo justamente esto, solo que tenía las cosas un poco más aliviadas que las que la tenía Sandino. ¿Por qué? Porque de cierta manera lo que tuvo que hacer Perón era evocar el discurso de Irigoyen. Y eso es lo que hizo en parte. El discurso de Irigoyen, el discurso del APRA, que él también conocía y que se lo había hecho llegar entre varios. Incluso se lo había hecho llegar Jaureche, que Jaureche era el que mejor lo conocía ese discurso, acá, ¿verdad? Pero de todo eso, él pudo hacer algo más que una poesía, porque él hizo, otra vez, todo un acto bautismal. Ya lo habíamos visto en la segunda charla que habíamos tratado. Hizo todo un acto bautismal. O sea, evocó, puso en sitio todas las creencias nacionales y populares, las reactualizó, les dio un sentido propio de la circunstancia que estaba viviendo en ese momento y las echó a andar en una práctica que no paró ya por hasta su muerte. Bueno, esto es muchísimo, pero el tema propio de la poesía sí, uno puede encontrar elementos poéticos. Es más, ¿saben en qué se nota los elementos poéticos de los que jugaron el 17 de octubre del 45? En los diarios del 18 de octubre del 45. ¿Por qué? Porque esos diarios, uno es que en general son leídos como, mirá estos gorilas, como no escribieron nada o lo pasaron desapercibido a Perón, no dijeron nada, son unos guachos de porquería. No, esto tiene otro aspecto, que es, ¿qué lograron entender de lo que ahí había pasado? Y la gente misma que fue a la plaza, ¿qué logró entender de todo lo que había pasado? Se sentirían mejor, seguro, se sentirían que había vuelto el coronel, que, bueno, en fin, que formaban parte de un movimiento y de un nuevo vínculo, pero todo esto no sé hasta dónde. Era una cuestión muy nueva, era un universo nuevo que había nacido, era algo absolutamente nuevo y predominaba un silencio, porque no había forma de digerir tanto así de repente. Esto con el tiempo se fue asentando. Eso es producto de una poética también. Bueno, acá corto. ¿Qué hice? Te agradezco, Alejandro Col. Y efectivamente, estamos terminando el programa, pero no se olviden que el próximo jueves, también a las 21:30, nos vamos a volver a encontrar. Siempre los peronistas nos volvemos a encontrar. Y tenemos otros comentarios como abrazo, Perón pide a la multitud que canten el himno nacional esa noche del 17 de octubre.
Les agradecemos por este tiempo y les recordamos que pueden comprar los libros de Alejandro Coll. Los pueden buscar en Mercado Libre, algunos y otros se los pueden pedir a él en su página de Facebook, que los tiene con él personalmente. También les queremos decir que la próxima semana los esperamos. ¿Con qué los esperamos, doctor Coll? La semana que viene vamos a vamos a adentrarnos en una real pandemia, en una hecatombe demográfica producida por la enfermedad en América y ver cuáles fueron las consecuencias de la peor hecatombe de la historia americana. Interesante, interesante. Bueno, les mandamos un gran abrazo a todos los compañeros, a todos los que nos están viendo. Un gustazo y nos vemos el próximo jueves.